Bienvenidos una tarde más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con Víctor del Árbol. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, Venga. todo bien. Víctor es escritor, ha publicado varias novelas. Esta es su cuarta novela, Después de la tristeza de Samurái, también con la editorial Al Revés. Hoy vamos a hablar de Respirar por la herida y vamos a empezar fuertes hablando del contenido, porque es una novela que realmente es un entramado compacto y emotivo de experiencias singulares que me gustaría que fuéramos poco a poco desentrañando. La novela, a medida que avanzas en la lectura, se va haciendo cada vez más negra, y eso que el comienzo también es fuerte. Eduardo, un pintor, recibe un encargo excepcional, y la primera cuestión sobre la que podemos reflexionar un rato sería si es un reflejo, o tiende a ser un reflejo de esa naturaleza humana, siempre en disputa, siempre en conflicto, siempre luchando. En cierto sentido yo creo que sí, ¿no? Yo lo que intento siempre cuando escribo en mis obras, en mis novelas, es una constante el ahondar, el indagar, el bucear en las partes, digamos, menos comprensibles del interior del ser humano. A mí lo que me interesa como autor, sobre todo de la naturaleza humana, es la contradicción. Entonces creo que eso se refleja en los personajes que yo intento crear, ¿no? Personajes contradictorios, personajes con aristas, personajes que de alguna manera viven su conflicto de una manera virulenta y que esa virulencia luego se traslada a su relación con los demás, a su relación con la vida, ¿no? En ese sentido, sí, es una novela negra, en el sentido de que ahonda en esa parte oscura, quizá, que todos de alguna manera llevamos dentro, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que los géneros, y vuelvo a defenderme con el tema de que soy un escritor de novela negra y tal, yo creo que los géneros hoy en día están, o en mi caso, están para transgredirlos. O sea, creo que un género es una estructura cerrada, pero que en un momento dado tú puedes tener la libertad de abrirla, de romperla y de utilizarla en función de lo que tú necesitas. A mí lo que me gusta mucho de la novela negra es que es una novela dinámica. Es decir, que tú pones el prisma, lo colocas sobre la realidad, sobre el momento actual, sobre la crítica social y lo desplazas. La novela histórica y otro tipo de novelas, pues esto digamos lo limita un poquito más. Por eso yo recurro mucho a la novela negra. Pero es verdad que yo no encuentro que en mis novelas haya un juego deductivo, no haya un enigma tipo, pues al típico de la novela policíaca inglesa, ¿no? En todo caso sería más parecido a Hard-Boiled, a Chandler, ¿no? A la escuela americana. A mí me parece que lo que ocurre con los géneros es que aquí hay una hibridación sabia de ellos, porque hay elementos que pueden ser más dramáticos o incluso melodramáticos, también hay una parte negra, sí. Hay muchas cosas juntas que le dan riqueza. Y yo leyéndola recibía siempre una señal que era un mensaje de un amigo que siempre me decía hace muchos años. Me decía, la maldad, aparte del que hace mal sabiendo que lo hace, es todo aquello que nos desvía de la mejor versión de nosotros mismos. Exactamente. Y esa es, digamos, la línea que siguen estos personajes. Sí, además, tu amigo era un sabio, porque es cierto que yo siempre defiendo que mis personajes son tan poliédricos porque las personas somos muy poliédricas, es decir, que todos nosotros llevamos dentro no solo una identidad, sino muchas identidades que se han ido construyendo de maneras muy distintas a lo largo de nuestra vida y que de alguna manera el que salga una o el que salga otra es una cuestión de circunstancias, ¿no? Es cuestión de un entorno, es cuestión de unas no casualidades sino causalidades, el hecho de que podamos mostrar una parte de nosotros u otra. En esta novela lo que yo hago es llevar a los personajes, que son personajes muy corrientes, son personas muy normales, que lo que les pasa nos podría pasar a cualquiera de nosotros, pero los llevo a una situación extrema para que ellos mismos descubran esa parte, digamos, diferente, distinta, en algunos casos monstruosa, en otros, bueno, con una cierta bonomía, ¿no? Creo que hay personajes en clave positiva también. Sí. Pero no hay maldad en esta novela, ni hay maldad porque no hay ni maldad ni bondad. No hay maniqueísmo, o yo lo he querido plantear de esa manera, ¿no? Esos personajes son, a mí me parece que, tal y como están colocados en esos contextos, llegan a ser salvajes, pero por lo intenso. No me refiero a salvajes en su actitud, sino en sus posicionamientos o en sus sentimientos. Y esto también me hacía pensar que esos personajes tienen todos sus motivos, como hemos comentado alguna vez, y esos motivos
son todos, digamos, poderosos. Y esto desazona mucho, ¿no? Claro, porque es que la idea de una novela, antes me decías, hablábamos fuera micro un poco, ¿no? De qué causa esta novela y tal. Cuando yo te decía, esta novela lo que busca es arañar el interior de las personas, lo que busca es romper esas certezas que todos nosotros tenemos sobre las cosas típicas o las cosas tópicas sobre nosotros mismos. Nosotros tenemos una idea de nosotros mismos que hemos ido construyendo a lo largo de una vida estable, a lo largo de una vida controlada, a lo largo de un entorno familiar favorable, más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente todo eso se acaba? Cuando de repente todo eso se rompe. Como en el caso de Eduardo, ¿no? El motor que arranca en la novela es que Eduardo pierde a su familia, a su mujer y a su hija, y él vive por su mujer y por su hija. Entonces, en el momento que él pierde eso, simplemente su vida deja de tener sentido, ¿no? Bien. Lo lógico sería pensar que una persona como Eduardo, que es un tipo corriente, que tal, pues simplemente podría suicidarse, podría... Y de hecho, sigue viviendo. Entonces, lo que yo me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son esas razones? O sea, y te das cuenta de que a veces no hay razones para vivir. No hay razones para vivir y que aún así seguimos viviendo. Seguimos respirando por la herida, ¿no? Porque yo planteo ese conflicto duro, ¿no? Entre la necesidad de olvidar y la necesidad de no olvidar. La necesidad de seguir adelante y la necesidad de vivir anclado en el pasado porque el presente no te interesa. Entonces, tú has dicho una cosa muy bonita al principio, que muy poca gente me dice, y es que esta novela es un drama. Pero es un drama en el sentido clásico, en el sentido griego de lo que es un drama, ¿no? En el sentido humano. Exactamente. Y otra cosa que me ha gustado mucho, porque efectivamente no hay ni esa maldad ni esa bondad, sino que están las dos cosas, es cómo esos seres humanos llevados al extremo y una situación sin sentido se aferran a determinadas cosas que a veces son emotivas, recuerdos, a veces lo que aparece no en su vida, pero hay como un hilo conductor del que me gustaría que habláramos, que es el arte o la creación. Sí. Sí, además es una elección buscada muy conscientemente, ¿no? En esta novela hay muchísima música, y además una música muy variada, desde Miles Davis a Bruch, o sea, música clásica, jazz, hay mucha música, hay mucha pintura, hay mucho arte. ¿Por qué? Porque incluso los personajes más monstruosos de esta novela, que los hay, tienen la necesidad de no ser monstruosos. Tienen la necesidad de que se les reconozca esa faceta humana, ¿no? Y lo que a nosotros nos hace civilizados, en el buen sentido de la palabra, lo que nos hace humanos en el buen sentido de la palabra, es el sentido de lo estético. Es como a través de la música, de la pintura, de la literatura, que también hay, sí, hay mucha poesía, y cómo a través de todo eso nosotros trascendemos nuestras circunstancias, cómo nos convertimos en algo que de alguna manera va más allá de lo que nos pasa. Es decir, a veces es absurdo, pero a veces una canción nos ayuda a superar el dolor. Un cuadro nos evoca el pasado. Una obra de arte nos evoca a Dios, ¿no? Entonces yo quería también reivindicar esa faceta un poco multidisciplinar y un poco metafísica que hace al ser humano como es, ¿no? Capaz de lo peor, pero también capaz de lo mejor. Ese carácter poliédrico de los personajes. Yo mientras hablabas estaba pensando en algunos personajes, todos son duros, pero algunos personajes lo son más, muestran, estoy pensando en Arthur, ¿no? Ese personaje que tiene esa vena poética, pero que es durísimo. Y esto me lleva a otra reflexión, que es, sé que no te hay una respuesta clara, pero es el debate sobre el libro. Los personajes, ¿de qué hilos penden? ¿Son suyos? ¿Son de Alá? ¿Son de Dios? ¿Es el destino? ¿Qué determinismo encontramos en esta...? A mí me encanta que me preguntes por esto, porque esto te lleva a la cuestión de la religión. Y en esta novela, aunque no lo parezca a simple vista, sino que tienes que hacer un libro, una lectura, siempre tiene diferentes niveles, ¿no? Entonces cada uno se queda donde lee. Bueno, a mí el tema de la religión y de la relación del hombre con Dios es una cosa que me interesa muchísimo. Y en este caso concreto, digamos que haría mucha referencia al tema de Ibrahim, sobre todo, que es un terrorista, exterrorista, pero que está imbuido de la mística sufí. Es decir, ¿por qué esto? ¿No? Y que la gente dice, pero esto es contradictorio. No es contradictorio en absoluto, porque en nombre de Dios
se hace de todo, ¿no? Pero en el caso de Ibrahim, además, se da la circunstancia de que Dios es su única esperanza. Es decir, no un Dios como nosotros lo entenderíamos en el sentido teológico, sino el concepto de que exista un demiurgo, de que exista alguien capaz de darle un sentido al caos que ha sido toda su vida, todo el dolor que Ibrahim ha pasado y todo el dolor que él ha infligido, pues que de alguna manera eso tenga un sentido, que de alguna manera pienses, como pensamos todos, bueno, he vivido, he muerto o voy a morir. Y la muerte al final es una cosa como muy solitaria, muy íntima, y en ese momento uno necesita creer imperiosamente que no estamos aquí simplemente por una fórmula matemática, por una serie de casualidades biológicas que nos han traído al mundo, sino que el ser humano, por esa tendencia metafísica de la que hablábamos antes, necesita creer que no ha estado aquí simplemente para irse sin más, para convertirse en polvo. Ibrahim ni siquiera confía en que Dios le perdone. Él lo dice. Él entiende que Dios no le puede perdonar porque incluso él dice, Dios no me puede perdonar a mí porque yo no voy a perdonarlo a él por haberme hecho como me ha hecho, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un determinismo, ¿no? Aquí hay un personaje que decide echarle la culpa de ser como es a Dios. También hay personajes que funcionan de esta manera, pero en este sentido la parte que afecta a la religión, que muy poquita gente me habla de este tema y a mí me encanta pues un poco por mi pasado también, ¿no? Y por mis estudios y tal, me encanta eso, ¿no? Que al final quien cree en la religión, que es determinista, es decir, se aferra a la idea de que bueno, es que al final Dios es quien decide o es quien me marca el camino, ¿no? Bueno, eso es una excusa como otras que hay en otros personajes del libro. Sí, ese Deus es máquina, ¿no? Que resuelve exactamente. que te da la solución. Exactamente. Y esto me lleva a la narración. La narración tiene una trama magníficamente urdida, que los personajes van entrando o van saliendo y se van encontrando o desencontrando. Hay muchos desencuentros. Sí. Y esto requiere un trabajo que se refleja no solamente en la preparación de personajes, sino también en la estructuración de la novela y en la propia prosa. Aquí ha habido un trabajo descomunal, supongo. Bueno, tú ya sabes cómo es esto de escribir. No, yo no creo que haya que escribir solo para entretener. Tampoco creo que haya que escribir para moralizar, sino simplemente creo que hay que ser honesto con uno mismo y con el lector. Cuando yo le propongo al lector cogerlo de la mano y bajarlo al abismo, no puedo quedarme a medio camino. No puedo decirle, no puedo prometerle al lector que le voy a arañar el alma o el interior, como hemos dicho antes, y luego decir, bueno, chico, te has quedado a medias, ¿no? No. Entonces, si tú quieres ir hasta el fondo de una cuestión, tienes que trabajar los personajes mucho. Es decir, tienes que trabajarlos en un sentido psicológico, tienes que entenderlos perfectamente, tienes que empatizar con todos ellos, aunque luego no los justifiques, pero tienes que ser cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo cuando escribo mis novelas, no solo Respirar por la herida, sino cualquier novela, hablo de espejos. Yo creo espejos, ¿no? Es como si te metieran en una casa que está llena de espejos, en este caso creo que hay 18 personajes más o menos, y cada espejo te refleja de una manera distinta. Y yo lo que busco ni más ni menos es que tú te identifiques con alguno de ellos. ¿Sabes qué pasa? Que la gente a veces cuando lee esta novela se inquieta. ¿Por qué? Porque resulta que el tipo o la persona o la mujer que te está mirando al otro lado del espejo no te gusta, pero es que eres tú. Sí, y eso desazona, que es otra de las cuestiones en las que quería entrar. Esta novela, yo sé que sobre esto se debate y sobre tu obra anterior también se debate mucho, deja el camino abierto, cada lector tendrá su opinión, o no, a la esperanza. ¿Cuánta esperanza hay detrás de toda esta trama o este mapa, ¿no?, de personajes y de sentimientos muy profundos? Para mí mucha, de verdad. Esta novela, sobre todo, bueno, todas, La tristeza del samurái, El peso de los muertos, lo que yo planteo es la vida como conflicto, la vida como lucha, ¿no? En esta novela hay personajes, fíjate que digo personas, porque ya los tengo como muy vivos dentro de mí, ¿no? Hay personajes que, digamos, vencen y hay personajes que son derrotados. Pero en esta novela no hay perdedores. No los hay. Es decir, por una sencilla razón, porque yo no les concedo el derecho a la resignación a ninguno de mis personajes en ninguna de mis novelas. Es decir, yo lo que concibo es que una persona tiene que luchar hasta el final.
con las circunstancias que tenga, con las cartas que tenga, con las herramientas que se le propongan. Tiene que luchar hasta el final, y en la misma lucha es donde está la esperanza. Mientras tú no te resignes, mientras tú no te dejes vencer por el odio, por el dolor, por un falso sentimiento del amor, por un falso sentimiento religioso, mientras tú no te dejes vencer y sigas luchando, tienes una esperanza, tienes una segunda oportunidad. Sigo diciendo lo mismo, yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Es decir, al final no es Dios, no es la suerte, no es el azar, no son los demás los que tienen la culpa de lo que nos pasa. Son nuestros actos. Es decir, tú vas haciendo tu camino. Entonces, la oportunidad que yo le doy a mis personajes, como a los lectores, es, primero, yo no les voy a mentir. La vida es como es y acaba como tiene que acabar, por sentido lógico. Pero es cada personaje quien se construye su propia historia en esta novela, en esta y en las demás, ¿no? Entonces, a veces dejo los finales abiertos. ¿Por qué? Pues porque la vida es abierta. Es lo del happy end, esto que pone al final del the end. Esto es un invento de Hollywood. Sí, para dejarte contento. Exactamente. De la sala. Entonces, que vuelvas. No es lo que yo busco, y quiero creer que los lectores que me leen a mí, como que me siguen, no es lo que buscan, ¿no? Sino lo que buscan es un impacto que te haga reaccionar. Y a partir de ahí que tú tomes tus propias decisiones. Que tú decidas si esta novela acaba bien o acaba mal. Decídelo tú. Hace poco debatíamos precisamente en las redes sociales sobre este particular, y yo decía algo muy parecido, entendiéndolo así, y es que sí que hay esperanza, porque si no, esos motivos poderosos de todos estos personajes serían vanos. Claro, no tendrían ningún sentido. Claro, exactamente. Desde su punto de partida. Sería tan fácil como que se suiciden todos. Porque como sus vidas están llenas de dolor, y están llenas de rasgaduras, y están llenas de miseria personal, pues bueno, pues simplemente, oye, escribe una novela de estas de suicidas y que se suiciden todos colectivamente. No hay ningún personaje que se aferre a esa idea. Al revés, o sea, todos quieren vivir. Sí. Todos quieren salir de ahí. Cada uno, digamos, manera, utilizando sus excusas, ¿no? Lo que hemos hablado, la venganza, el amor, el odio, la religión, etcétera. Pero ninguno se rinde, ninguno. Entonces, creo que eso es lo que hay que sacar de positivo, ¿no? de esta novela. Creo yo. Vaya. Y la lucha, además, es una lucha, hasta en los personajes más mezquinos, aunque sean mezquinos puntualmente, sí. Es una lucha digna, es una lucha con dignidad. Claro. Al no arrojar la toalla, ahí hay dignidad, aunque luego tus actos sean más o menos... Sí, todo es censurable. A ver, mira, yo creo que vuelvo a hablar de nosotros, de las personas, porque me gusta esa idea de que los personajes están muy vivos, ¿no? Los seres humanos somos capaces de mezquindades asombrosas con personas que queremos. O sea, nosotros, ¿cuántas veces traicionamos a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros hijos? Pequeñas traiciones, pequeñas mezquindades, pequeñas... bueno, pues eso lo llevamos al extremo, que es lo que yo hago en la novela, y te encuentras con personajes que son moralmente detestables, pero que cuando empiezas a hurgar, te das cuenta de decir, oye, pues esto también lo hago yo. O sea, estoy buscando una palabra que no suene fuerte, estas traiciones, estas mezquindades, esto lo he hecho yo. Sí. Y entonces dices, vale. Entonces es cuando te ves eso, entonces te estás viendo ahí, y dices, uy, no me gusta lo que estoy viendo. Y además, ¿sabes qué pasa? Que los monstruos, yo siento una especial fascinación por Guzmán, y por Ibrahim, ¿no? Porque creo que son los personajes quizá más que a priori uno dice, no, yo no tengo nada que ver con estos, ¿no? Y a mí me encantan, porque cuando creas un monstruo y luego resulta que quieres encontrarle a ese monstruo sus sueños, sus ilusiones, sus amores, y te das cuenta de que ese monstruo quiere dejar de ser un monstruo, quiere volver a ser una persona decente, ¿no? Y creo que eso merece respeto. Sí. O sea, creo que un extorturador de la DINA que se enamora de una persona, que no quiero desvelar muchas cosas, pero que se enamora de una persona a la que supuestamente tiene que torturar, y que pasa todo lo que pasa por salvarla, aunque luego al final pase lo que pase, creo que merece ese respeto, porque lucha, porque dice, no puedo seguir así, no puedo hacer esto, ¿no? Sí.
Creo que es el teatro de las miserias humanas. Exactamente. Y que nos lleva a otra cuestión, volviendo a lo del principio, que podemos ir cerrando un poco hablando de esto, que es la buena literatura tiene que hablar, analizar la naturaleza humana y, bueno, presentarla y analizarla si es posible. Aquí hay mucho análisis de la naturaleza humana y creo que ese es el pozo que deja, ¿no? La reflexión sobre quiénes somos y cómo somos, mirándonos verdaderamente más que a los ojos, casi a las entrañas. Exactamente. Y además, yo siempre he defendido como escritor que es perfectamente compatible escribir buena literatura, en el sentido de, como tú has dicho, que haga un análisis, que nos haga cuestionarnos, que cuestione el mundo, que sea crítico con nosotros mismos y a la vez crear una trama lo suficientemente atractiva, fuerte, firme, directa, que enganche al lector, ¿no? Creo que esa es la misión de un buen escritor o de quien pretende ser un buen escritor. Es decir, una visión crítica, una historia atractiva y verdad, que haya verdad en lo que estás contando, ¿no? Que haya honestidad, que haya dignidad, una verdad cualquiera, la tuya, pero que el lector no se sienta estafado. Para mí eso es muy importante. Sí, que disfrute de esa lectura porque tiene elementos de una belleza tremenda, pero los cuestionamientos están ahí. Exactamente, y que le lleguen. Y que, a ver, yo cuando alguien me dice, oye, he cerrado tu libro, y como me explicaba una amiga hace un rato, y diga que se ha quedado durante mucho rato en blanco, o sea, incapaz de pensar en nada porque se ha vaciado tanto por dentro, para mí eso es un motivo de satisfacción impresionante, incluso más que el hecho de que te puedan elogiar el estilo, la trama, el argumento, no, porque eso significa que tú de alguna manera has conseguido entrar ahí dentro, hacer girar a esa persona hacia ese espejo y decirle, mírate y tú decides lo que ves, ¿no? O sea, a mí eso me encanta como escritor. Lo contundente, lo emotivo. Exactamente, ¿no? Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ha sido un gustazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un gustazo, que vaya bien. Bien, despedimos aquí las tertulias.